La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, nuevo ciclo, nueva etapa en las hipotecas con súper recorte de tipos. Today, the Federal Open Market Committee decided to reduce the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a half percentage point. La Reserva Federal baja los tipos de interés 0,50 puntos, el doble de lo que estaba esperado. Policy stance, strength in the labor market can be maintained in a context of moderate growth and inflation moving sustainably down to 2%. Es la primera bajada desde el año 2020 y es una bajada muy agresiva porque se esperaba un cuarto de punto, finalmente va a ser medio punto el que ha recortado la Fed. Es bajar los tipos desde el nivel máximo de 23 años en el que estaba y es un mensaje triple al mundo. Primero, el de que se actúa con más contundencia y con más urgencia de la que se esperaba. Es decir, 2, que ya no parece haber un problema de inflación. Y 3, que quizás lo que sí hay es un problema de posible recesión, que es necesario pisar el acelerador para acelerar la economía. Este es básicamente el argumento central de la Reserva Federal, que hoy recorta tipos de manera muy dura con el argumento de que hay un panorama incierto en lo económico. Policy is well positioned to deal with the risks and uncertainties that we face in pursuing both sides of our dual mandate. La decisión de bajar 0,50 puntos es el hoy. Y es lo más importante que hemos visto en materia económica en los últimos años. Esta decisión es una decisión de enorme calado y de enorme calibre. Este es el hoy, insisto, pero atrás nos quedan en el ayer la mayor subida y más rápida en la historia de los tipos. Estados Unidos comenzó a subir tipos a principios de 2022 y en aproximadamente un año y medio aplicó 11 subidas en 16 meses y mantuvo en el récord histórico de los tipos en 23 años durante 12 meses más. Así que lo que ha empezado a hacer la Reserva Federal ahora es bajar esa montaña. La cuestión es ¿hasta cuánto de abajo? ¿Dónde está el campamento base? ¿Cuánto más van a bajar los tipos de interés? El hoy es esta bajada, el ayer es toda esta subida y el mañana es una bajada que nos debe de llevar exactamente hasta qué punto, porque hoy, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo que la Reserva Federal dibuja también es una cosa que se conoce como el dot plot, el mapa de puntos, y lo que viene a decir es que estas bajadas van a seguir y van a seguir de manera fuerte. Va a haber bajadas de tipos de interés en lo que queda de año, el año que viene y alguna también en 2026, según lo que se desprende de este diagrama, que lo que indica es que los gobernadores que forman parte de la Reserva Federal esperan al menos 2 bajadas más de tipos antes de que acabe este año. Esto llevaría a los tipos de interés a acabar este 2024 alrededor del 4% y el año que viene se esperan bajadas agresivas que llevarían los tipos a acabar ese 2025 en el 3%. Tampoco acabarían aquí los recortes del precio del dinero porque los gobernadores lo que estiman es que el tipo de interés bajaría del 3% a lo largo de 2026. ¿Por qué estas bajadas? Porque las previsiones económicas que también ha presentado hoy la Reserva Federal lo que indican es, por un lado, que la inflación está controlada. Se espera que la subida de los precios se mantenga alrededor del 2% tanto el año que viene como en 2025 y también dicen que la economía se mantiene en un ritmo estancado. Crecerá todos los años un 2%, alrededor de un 2%. Es decir, no hay una aceleración pese a la bajada de tipos, lo que indica que estos niveles elevados de precio del dinero que hemos tenido durante los últimos meses lo que han hecho ha sido mermar la capacidad y la actividad de la economía americana. Así que hoy tenemos una bajada de tipos muy dura, muy contundente. Tenemos un anuncio de que va a haber 2 bajadas más este año, probablemente igual de duras, igual de contundentes, y a partir de aquí una cuestión, y es cuánto más bajan estos tipos y si es necesaria esta prisa porque la Reserva Federal ha tardado en emprender este camino hacia abajo, si esto es el movimiento de llegar demasiado tarde. En cualquier caso, vamos camino de un escenario en el que los tipos de interés van a acabar rondando en el plazo de 12-24 meses
un 2% aproximadamente. Aquí hay dos escuelas. La de quien dice: esta es la desesperación de no haber actuado antes, por eso hay que correr tanto ahora, quizás hemos llegado demasiado tarde, y la de quien dice: esto no tiene demasiada importancia, el ritmo puede ser lo menor porque lo importante es dónde está ese campamento base, ese punto final. Y en esa parte parece estar apuntando Wall Street. Hoy lo hacía el mayor gestor de fondos de todo el planeta, Ray Dalio, diciendo literalmente: da igual la prisa, lo importante es dónde y cómo de abajo llegamos. Todo lo demás es debate, decía, de periodistas y de políticos. I think it's such a silly bet, like 25 or 50, it doesn't make a difference. I think that's the problem with the news cycle and all of this. They're losing sense of the bigger picture. Okay, Fed policy. Diciendo literalmente, la foto importante es la de que los hipotecados no se ahoguen, estos 0,50 puntos desde luego van a ser un desahogo, y la de que el gobierno pueda seguir financiándose, y Estados Unidos sigue financiándose sin importar prácticamente qué intereses paga. 25 basis points is going to be would be the right thing to do if you look at the whole picture as a whole. Así que ahora mismo lo que tenemos es esto. Tenemos una bajada muy gruesa, muy agresiva, tenemos el anuncio de que vienen dos más y sobre todo tenemos un efecto eco, porque este no es solo el movimiento de la Reserva Federal. El Banco Central Americano es el banco de referencia de todo el planeta, y cuando el dólar baja, permite que todos los demás bancos y todas las demás monedas bajen también. Arrastra a los demás. Y eso es exactamente lo que puede pasar. La bajada de Estados Unidos puede dar margen a que también baje todavía más y todavía más rápido el Banco Central Europeo, es decir, el Euribor. Y esto es literalmente lo que parece sugerir un Banco Central, una Christine Lagarde, que sigue diciendo que esto del futuro, ¿qué será, será? Future, I'm tempted to quote, Spanish, que será, será. Because we have consistently Pero said, que sea lo que sea, parece que será más rápido. La bajada ha comenzado y comienza fuerte. Así que lo que tenemos hoy es esto: bajada contundente. Y esta es la decisión, e insisto, es la declaración de victoria sobre la inflación y el reconocimiento de preocupación por la recesión. Se terminan los problemas de precios, ahora lo que hay que hacer es acelerar la economía. Y a partir de aquí, implicaciones para usted y para mí. ¿Cómo me afecta esto a mí? Lo primero y lo más importante: si usted es una empresa, si usted exporta o importa, si hay la más mínima relación con Estados Unidos, todas nuestras empresas van a ver cómo el dólar se abarata muy rápido. Es un dólar que ya se ha depreciado un 3% contra una cesta de 6 divisas desde enero. Se va a abaratar más todavía a partir de ahora. Y cuando se abarata el dólar, cuando se abarata el dólar americano, se abarata lo made in America. Así que, si su empresa compra en Estados Unidos, comprar le va a ser más barato. Si su empresa vende a Estados Unidos, y hay mucha empresa exportadora a Estados Unidos, exportar va a ser más difícil. Así que hay una casi obligación ahora del Banco Central Europeo. Y el Banco Central lo que tiene que hacer es, si baja el dólar, probablemente bajar igualmente el euro, para mantener esa competitividad. Tenemos de tiempo, decía Christine Lagarde, hasta octubre. We can all count. It is 6 weeks before October 17th, which is a relatively short period of time. Pero la primera consecuencia, si usted tiene una empresa, para usted y para mí, es esta: si el dólar es más barato, si el precio del dinero americano es más barato, exportar va a ser más difícil y el euro probablemente va a tener que ser más barato también. El Banco Central Europeo quizás tenga que replicar este movimiento. And our path is not predetermined at all. Por mucho que se sigue diciendo esto, que nuestro camino no está predeterminado. Esta es la primera consecuencia para empresas. Segunda consecuencia, para hipotecados. Para hipotecados, esta es tan buena noticia como si prácticamente lo hubiera hecho el Banco Central Europeo. Porque, de nuevo, cuando la Fed baja tipos, cuando se abarata el dinero americano, los bancos centrales de prácticamente todo el mundo tienen que seguir para mantener esa relación y ese cambio con el dólar. Así que, cuando la Fed baja tipos, previsiblemente también los baja el Banco Central Europeo. Cuando bajan las hipotecas americanas, previsiblemente también bajan las hipotecas europeas. Y eso es lo que estamos todos esperando, que las hipotecas europeas bajen
hasta el 2% y de manera más o menos rápida. Y aquí el más o menos, porque las bajadas en las hipotecas suelen ser más lentas que en las subidas. Dicen, por ejemplo, Patricia Suárez Asufín. Calculamos que aproximadamente estaremos en el 2,8 a finales de este año y que a partir del año que viene también seguirá bajando lentamente, porque en los mercados suele suceder. Las subidas son rápidas, pero las bajadas, sobre todo cuando se trata de ahorrar para los consumidores, son más lentas. Exportaciones vistas, empresas que venden, hipotecas vistas. Este es el segundo impacto que tenemos. Tercer impacto, el tercer impacto es para todo el tejido empresarial. Cuando los costes de financiarse son más bajos, y de nuevo, aquí vamos a volver a ver presión sobre el Banco Central Europeo. The Governing Council today decided to lower the deposit facility rate, que ya ha bajado varias veces estos tipos y probablemente va a tener que hacerlo más en octubre, en noviembre o en diciembre. Cuando todo esto pasa, tercera consecuencia y tercera implicación para nosotros, cuando las empresas tienen que gastar menos dinero en pagar intereses, tienen más dinero en caja para contratar. Así que esta puede ser, tercera implicación, una buena noticia para el empleo. It is now appropriate to take another step in moderating the degree Y of visto cómo afecta esto a exportación, cómo afecta esto a hipotecas y cómo afecta esto a empleo, hay una cuarta clave. Y la cuarta clave es política. Literalmente parece haberse ganado ya la batalla a la inflación. Al principio de la guerra de Putin en Ucrania, prácticamente tuvimos inflaciones del 10%, tasas del 10%. Hoy, afortunadamente, hemos tenido un dato que sitúa la inflación, es decir, el coste de la vida, en el 2,3%. Y esa declaración de victoria se está haciendo ya en lo político por parte del gobierno y se está diciendo puede ser una declaración todavía mayor. Económica y de la protección de rentas que impulsamos. Porque el Ejecutivo lo que está pidiéndole al nuevo Banco Central Europeo es precisamente que baje tipos todavía más y que empuje todavía más nuestra economía. Lo hacía el ministro Carlos Cuerpo. Si se revierte ese ciclo de tipos de interés, si el Banco Central Europeo le da un impulso a la economía real del área euro que afecte positivamente a Alemania, de nuevo entramos en otro círculo positivo que nos acabaría afectando también positivamente a nosotros. Conclusión. Esto es todo el menú de lo que acaba de pasar y es, insisto, extraordinariamente importante. Primero, bajada de 0,50 puntos en Estados Unidos. Segundo, advertencia de que van a bajar los tipos otras 2 veces más este año. Es decir, la cuestión del freno se acaba de levantar y lo que se pisa es el acelerador económico y muy fuertemente este año. Y a partir de ahí, estas implicaciones: exportación, hipotecas, empresas, contratos y declaraciones políticas. Y con todo esto, un cambio de ópticas. Dejamos de mirar a la inflación. Javier Andrés, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y empezamos a preocuparnos por si hay una recesión. Hemos cambiado de preocupaciones, la inflación ha sido derrotada, ¿nuestras preocupaciones pasan ahora a otro lado? Bueno, no, la inflación no ha sido derrotada, va camino de serlo, pero puede haber algunos momentos difíciles en este periodo. De hecho, hemos visto en los años atrás que algunas de las causas de la inflación no han sido estrictamente económicas, sino políticas, ¿no? Y no sabemos si puede ocurrir algún accidente de este tipo, por llamarlo de alguna manera, en el futuro cercano. Pero sí parece que lo que es la reducción desde los aumentos tan importantes desde el inicio de la guerra de Ucrania y los aumentos del coste de la energía, esa sí parece que está bajo relativo control. Hay una cuestión ahora y es si este movimiento de la FED, que ya digo es muy agresivo, 0,50 puntos, llega demasiado tarde, si ha sido demasiado lenta la Reserva Federal o si es demasiado agresivo, si justo lo contrario. ¿Cómo leemos esto? Yo no diría que llega demasiado tarde, al revés. Yo creo que llega en un momento adecuado y simplemente lo que está haciendo es señalar que esta vez va en serio, aunque va a haber reducciones progresivas en las próximas reuniones de la FED con toda seguridad y también muy previsiblemente del Banco Central Europeo. Se ha querido dar un altabonazo para señalar que realmente ahora ya se va decidido en esta dirección. En 16 meses la Reserva Federal subió tipos como no los habíamos visto en 23 años. Subió del 0 al 5,25. Esto fue literalmente en 1 año y 4 meses. ¿Cuánto tardamos ahora en bajar
¿Y dónde está la base? ¿Dónde está el campamento base? ¿Hasta cuánto bajamos? Bueno, lo que predicen, como digo, muchos analistas es que el tipo de interés puede estar en torno al 3% a la altura a mediados del año que viene, mayo, junio del año que viene, con idea de si la inflación realmente se sitúa en el entorno del 2,1%, como mucha gente prevé para esas fechas, dar un empujón final en la segunda parte del año que viene hasta el 2,5%. No es previsible que en el corto plazo haya una reducción mucho más significativa. Es verdad que antes de los aumentos de tipo de interés veníamos de una época de tipos de interés cercanos a cero, la crisis financiera, luego el COVID, pero seguramente no volveremos a ir tan abajo porque esperemos que no tengamos recesiones tan duras como las que hemos sufrido. Claro, o sea, tipos del 2, 2,5, bueno, tipos del 2, 2,5, hipotecas del 2, 2,5, digo, los firmamos todos hoy. Es posible que incluso bajen más, perdona que te corte. Más del 2, 2,5. Es posible que lo que son las hipotecas sí bajen más del 2,5% también para esas fechas, no ahora, cuando se dé todo el acumulado de caída de tipos. Este es el último movimiento y este es el movimiento definitivo. La Reserva Federal acaba de marcar el cambio de tiempos y el cambio de signo. Y digo, es el más significativo, pero es el último, porque desde el principio, el primero, Banco Nacional de Suiza, 2 recortes, primero el 21 de marzo, luego el 20 de junio, anunciados así. Después fue Canadá, 3 recortes, del 0,25 el 5 de junio, luego el 24 de julio, luego el 14 de septiembre. The Governing Council decided monetary policy no longer needs to be as restrictive and lowered the policy rate. Y luego fue rate el Banco Central Europeo, 2 recortes, también del 0,25, el 6 de junio, el 12 de septiembre, apuntando quizás más adelante. The Governing Council today decided to lower the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. It is now appropriate to moderate. Y finalmente, el Banco de Inglaterra, que ha comenzado también a rebajar tipos el 1 de agosto, lo anunciaba su gobernador Andrew Bailey. So today we've cut bank rate by 0.25 percentage points to 5%. It was a finely balanced decision. Con todo este movimiento y con toda esta maquinaria de política monetaria haciendo fácil la vida económica, más baratos los créditos, ¿la economía va a crecer más? ¿Esto es un empujón económico? Bueno, sí, lo que no sabemos es en comparación con qué. Ciertamente, si esta reducción paralela en los principales países del mundo no tuviera un efecto económico, sería muy sorprendente. Es cierto que también muchas autoridades financieras están barajando la posibilidad de un crecimiento lento, no una recesión, pero un crecimiento lento en algunos países, en Europa, por ejemplo, en los próximos trimestres, con lo cual es bastante previsible que con todos esos canales que mencionabas al principio, exportaciones, costes de financiación, etcétera, esto le vaya a dar un impulso a la economía y, de hecho, puede que veamos en algunos sectores, por ejemplo en Europa los servicios o incluso en la vivienda, repuntes significativos en algunos precios. Pero sí, tiene que tener un impacto económico de la misma manera que el aumento en los tipos de interés ha servido de freno en un periodo tan difícil como la recuperación post-COVID. Pues catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, Javier Andrés, como siempre, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Hoy este anuncio hace historia de los últimos tiempos, es probablemente la decisión económica más importante de los últimos años. Today, the Federal Open Market Committee decided to reduce the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by 0.5 percentage point. La Fed rebaja tipos medio punto. Y eso tiene impacto en nosotros y en los mercados. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Porque la bolsa americana, que está abierta a esta hora, ha dado un salto con este supercorte, un salto de 200 puntos, un calambrazo positivo que en estos momentos tiene a todos los índices en práctico récord. El Dow Jones ha llegado a ganar 375 puntos, un 0,6%. El Standard & Poor's un 0,7%. El Nasdaq un 1,5%. Todo lo que están leyendo los mercados es financiación más barata, luego más contratos, luego mejores perspectivas. Y Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Y esto es lo que nos viene a partir de ahora? ¿Más optimismo por este recorte de la Fed en las bolsas? Pues yo creo que debería ser así, porque en principio todo lo que sea abaratar financiación, tanto para empresas como familias que están endeudadas, etcétera, pues es bastante positivo. En el caso de las empresas va a haber una bajada, yo creo que significativa, poco a poco en sus gastos financieros y por lo tanto una mejora en los márgenes, y en el caso de las familias pues la posibilidad de aumentar algo el porcentaje de consumo de las mismas. Con este escenario de supercorte, ¿qué sectores ganan? ¿Con quién apostar? Bueno, yo creo que lo que ganan son las medianas y pequeñas compañías, que al final son las que más se van a beneficiar de esta bajada de tipos, y de hecho hemos visto que el índice de Russell 2000 pues es el que sube con mayor fuerza detrás de la publicación de este dato. Yo creo que son esas compañías las que han estado, digamos, pues más agobiadas por gastos financieros y por lo tanto las que mejor se pueden comportar en un futuro inmediato. Hoy hemos visto a los mercados aquí. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Y todos ellos estaban en números rojos. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí antes de que conociéramos esta noticia? Bueno, pues ha sido una nueva jornada de retrocesos en el IBEX, que pierde los 11.700 puntos de ayer, con una caída del 0,16%. En el resto de Europa los mercados siguen la senda del rojo. Frankfurt termina plano, el índice de referencia Eurostoxx cae medio punto, Milán 3 décimas y París y Londres ceden en el entorno de las 6 décimas. Álvaro Blasco, ¿las bolsas europeas debieran beneficiarse de esto también? Bueno, yo creo que debe haber cierto contagio en cuanto al sentido del signo positivo que están teniendo los mercados. Yo creo que ahora mismo en lo que es Europa pues esperamos otra bajada de tipos antes de finales de año, pero que no tiene por qué ser en el mes de octubre, pero yo creo que esto al final siempre beneficia a los mercados en general, el que una economía como es la economía americana, la primera del mundo, pues pueda efectivamente realizar una bajada de este calibre y por lo tanto relanzar bastante su economía. O sea que yo creo que sí, que debería ser positivo para todos los índices. Todo esto tiene un último reverso. Es mucho más barato pagar la hipoteca, es mucho más barato pagar los créditos, pero los bancos y las letras nos van a pagar menos a nosotros porque también es más bajo el tipo del dinero ahí. ¿Se acabó la renta fija? ¿Es mejor ahora volver a la bolsa? Bueno, yo creo que hay que tener una diversificación importante, lo que quizás hay que pensar que en los próximos meses esos activos de renta fija a muy corto plazo, pagarés, letras del tesoro, etcétera, pues van a bajar significativamente la rentabilidad y por lo tanto habría que ir a aquellos conservadores a una renta fija con mayor duración, es decir, bonos a 3, 4, 5 años, que a lo mejor no nos van a pagar más del 3,5, etcétera, pero también nos estamos asegurando una rentabilidad significativa para 3 o 4 años, ¿no? Mientras lo que es el corto plazo, pues dentro de 3 o 4 meses seguramente pues tendríamos ya una rentabilidad neta pues por debajo del 2,70, 2,75%. Pues Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Y hoy Powell, justificando la decisión. Esta, su última declaración, caliente todavía hasta ahora. This recalibration of our policy stance will help maintain the strength of the economy and the labor market. Asegurando esto, que es una recalibración que ha de empujar el crecimiento económico. Begin the process of moving toward. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.